Bueno, aquí en la imagen lo que se puede observar es un circuito el cual contiene un capacitor y una batería. Como estamos viendo aquí, ese capacitor tiene la geometría que se muestra, tiene una separación de 10 milímetros, una área de 100 milímetros cuadrados. Y lo que están viendo al costado no es más que un gráfico que se basa en una ecuación la cual, bueno, no se está mostrando, pero nos muestra básicamente cómo varía la capacidad, la carga de la placa y la energía almacenada a medida que cambio el valor de la diferencia de potencial. Si nos fijamos ahí, al aumentar la diferencia de potencial se induce una carga positiva sobre la placa superior, una carga negativa sobre la placa inferior. Por ende, un campo eléctrico en el medio de esas placas, todas esas líneas negras que ven aquí, bueno, son el campo eléctrico que a medida que vaya aumentando la diferencia de potencial, aumentan las cargas y por lo tanto el campo eléctrico y así la capacidad, la carga y la energía como estamos viendo en la imagen del costado. Bueno, esto del voltímetro es más o menos para ver qué valor tiene el potencial. Bueno, ahí tenemos un máximo de 1.5 volts y del otro extremo menos 1.5 volts. Y si se dan cuenta, bueno, el voltímetro me está marcando, ahí lo que me marca es el potencial máximo. Y bueno, justamente voy a tener la carga de la placa máxima y la energía almacenada máxima. Bueno, en cuanto a la capacidad, justamente depende únicamente del material que esté adentro del capacitor y de la geometría que posee este. Si sacamos estos, estos puntos que me miden la diferencia de potencial, que son parte del voltímetro, podemos ver que es exactamente lo mismo. O sea, si yo pongo estos electrodos en los extremos de la placa y de igual forma varío la diferencia de potencial, lo que voy a tener es exactamente lo mismo. Es decir, que yo podría limitarme no solo, digamos, a analizar la diferencia de potencial de la fuente, sino la diferencia de potencial con la que está trabajando uno o varios capacitores y que me definen cuál es la carga que se va a inducir sobre las placas, el campo eléctrico dentro de esas placas y por ende la energía que son capaces de almacenar cada una. Bueno, para resolver los ejercicios prácticos vamos a separar el tema capacitores en dos partes. En esta primera parte lo que vamos a tener en cuenta es cómo resolver unos capacitores en serie, en paralelo, cómo conocer la carga que puede adquirir cada uno, la diferencia de potencial que puede adquirir cada uno, inclusive la energía que también puede almacenar este tipo de dispositivos. Entonces, las fórmulas importantes que vamos a tener en cuenta son las siguientes. Esta ecuación, la que dice ecuación general, bueno, es la ecuación de la que parte las demás incógnitas y las demás ecuaciones. ¿Qué es lo que tengo? La capacidad o capacitancia, como también se conoce, la carga eléctrica y la diferencia de potencial. Esta es la relación que mantienen estos tres factores que, bueno, como vimos hace rato en la imagen, la diferencia de potencial que yo estoy introduciendo en mi circuito es quien me marca qué carga se induce en las placas y así, bueno, puedo conocer la capacidad o capacitancia. Recordemos que los capacitores, bueno, es importante saber que se cargan hasta su máximo y de ahí se descargan. Pero también hay que recordar que esta diferencia de potencial no debe exceder el potencial con el que puede trabajar cada capacitor, porque justamente, bueno, se puede estropear este elemento y bueno, ya no sirve. En cuanto a las unidades que hay que tener en cuenta, bueno, de esta primera ecuación son las siguientes. Lo que estoy poniendo entre corchetes es la letra C y matemáticamente se lee como las unidades de la capacidad son igual a las unidades de la carga sobre las unidades de la diferencia de potencial. Entonces, las unidades de la capacidad
van a ser igual a Coulomb sobre Volt, y esto es lo que se define como Farad, en honor, digamos, a una persona que colaboró mucho en lo que es el electromagnetismo, y en otros lados, bueno, también lo pueden escuchar como Faraday, que es justamente el apellido de esta persona, pero en el sistema internacional figura de esta forma. Y bueno, un farad equivale a un coulomb sobre volt. Aquí dice, bueno, desarrollando la ecuación general encontramos las expresiones para el cálculo de las capacidades de distintas formas de capacitores. Sabemos que hay muchísimos tipos de capacitores. Hay capacitores de placas planas y que son a veces cuadradas, rectangulares, esféricas. También tenemos capacitores cilíndricos que son por ahí los más comunes. Y bueno, también capacitores esféricos y hay de otras formas. Pueden ser de cualquier forma, lo único que tienen que cumplir es con la condición de que las placas puedan cargarse de naturaleza contraria, que estén separadas y nada más. Ahora, estas tres ecuaciones son las que vamos a tener en cuenta en cuanto a la capacidad. Si ustedes desarrollan, encuentran cuánto vale la diferencia de potencial para cada una de estas distribuciones, pueden deducir tranquilamente y encontrar este valor de las capacidades para cada una de estos elementos. Bueno, este para las placas planas, este es para un capacitor cilíndrico y para un capacitor esférico. Aquí me dice el campo eléctrico que aparece dentro de las placas de un capacitor es la forma en la que se almacena la energía potencial eléctrica. O sea, recordemos que este campo, digamos, es una manifestación de energía. Y bueno, justamente la batería quien produce ese efecto y como vimos en la imagen, al aumentar el potencial, aumentan las cargas, por ende aumenta la magnitud del campo eléctrico y así hasta llegar a un valor máximo donde se almacena una determinada carga de una determinada cantidad de energía que es la que denotamos con la letra U. Es lo que se conoce como energía potencial eléctrica. Bueno, sabemos que vale esto. En cuanto a las unidades, bueno, son unidades de la carga al cuadrado sobre unidades de la capacidad. Serían Coulomb cuadrado sobre Farad, que en definitiva sabemos que las unidades de energía siempre en el sistema internacional son medidas en Joule. Si hacemos una equivalencia como hace rato, podemos decir que un Joule equivale a un Coulomb cuadrado sobre Farad. Bueno, a veces también es necesario por ahí cuando se tiene grandes volúmenes de energía analizar justamente esta energía por una determinada unidad de volumen, como es el caso de la densidad de energía eléctrica, que no es más que la energía potencial eléctrica sobre el volumen. Y desarrollando un poco esta ecuación, a lo que llegamos es a esto. El término E, en la teoría pueden verlo como epsilon 0, que es la permitividad del vacío, pero aquí yo lo pongo de forma general. ¿Por qué? Porque yo hablo de cualquier medio, puede ser vacío, puede ser madera, plástico, cualquier medio. Por eso es que pongo la permitividad ahí sola, que me indica la permitividad del medio. Ahora en cuanto a las unidades, bueno, hago exactamente lo mismo de desarrollo. Aquí tengo un producto, el un medio es un número adimensional y las unidades que obtengo son estas. Bueno, decíamos que para resolver los circuitos, que en este caso van a ser puramente capacitivos, es decir, que vamos a ver una combinación entre elementos que únicamente van a ser capacitores, bueno, vamos a tener lo siguiente. Los capacitores en serie se caracterizan por las siguientes tres características. Dos o más capacitores dentro de un circuito y conectados de esta forma adquieren una carga que es igual para todos los presentes. En la teoría sabemos que eso es cierto, que la carga que adquiere cada uno, bueno, es la misma. Y aquí me dice que su valor máximo depende de la capacidad más pequeña, ya que la carga que puede adquirir los mismos dentro del circuito depende del capacitor que se encuentra al lado. Esto es justamente porque si yo tengo dos más capacitores conectados uno al lado del otro, lo que voy a hacer es justamente, o sea, una placa se carga positivamente, la otra se tiene que cargar negativa y de la misma magnitud, pero yo no puedo tomar, digamos, una cierta cantidad de electrones para mandarla a la primer placa si es que no puedo quitarle toda esa cantidad, digamos, a la que está al lado, que es muy distinto
a lo que sucede cuando están en paralelo. Entonces, como que si yo tengo dos, tres capacitores al lado, al lado, al lado, lo que voy a estar teniendo es que yo voy a limitarme en cuanto a la carga que voy a poder adquirir de acuerdo a la cantidad de carga que puedo tomar del capacitor que está al lado. Por eso es que el valor máximo depende justamente de la capacidad más pequeña. Ahora, al tener capacitores distintos, o sea, los diferenciamos con valores distintos, la diferencia de potencial que adquiere cada uno es distinta. Y la suma de cada potencial en cada capacitor es igual a la diferencia de potencial que entrega la fuente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tengo 5 volt de fuente, una diferencia de potencial, que es una fuente de 5 volts, y tengo, por ejemplo, 3 capacitores, estos 5 volts se van a dividir no de igual manera en los capacitores, pero la suma de la diferencia de potencial con la que trabaja cada capacitor sí debe ser igual al valor de la diferencia de potencial de la fuente. Esto sí o sí. Y por último, bueno, sabemos que la inversa de la capacidad equivalente es igual a la suma de la inversa de las capacidades individuales de cada capacitor, que obviamente, bueno, tienen que estar dentro del circuito. Ahora, los capacitores en paralelo, dice, dos o más capacitores dentro de un circuito conectado de esta forma adquieren un potencial que es igual para todos los presentes. Hace rato veíamos que en serie adquirían una carga que es igual. En este caso lo que adquieren es una diferencia de potencial que es igual. Justamente porque estos capacitores son conectados independientemente uno del otro, haciendo que la placa opuesta a la que se carga primero tome los electrones que necesita justamente desde la fuente o bien desde las otras placas de los capacitores, porque justamente decíamos que eran independientes. Y bueno, lo que me dice aquí dice, al disponer de la fuente, diferencia de potencial, cada placa puede cargarse a su máximo valor independientemente de las otras. Era justamente por lo que decía. O sea, no es que los capacitores van a cargarse a su máximo valor posible, sino que va a depender de la fuente más que nada. O sea, si la fuente tiene una diferencia de potencial determinada, como veíamos en la imagen al principio, la carga que va a tener el capacitor va a ser una carga determinada función de esa diferencia de potencial, porque recordemos que la carga es función de la diferencia de potencial y la capacidad función de las otras dos, que son la diferencia de potencial y la carga eléctrica. Ahora, al tener capacitores distintos, lo mismo que decíamos hace rato, la carga que adquiere cada uno va a ser distinta. Y la suma de las cargas individuales de cada capacitor es igual a una carga total dentro del sistema. Es lo que sucedía con la diferencia de potencial en el caso anterior. En este caso lo que sucede con la carga es lo mismo, digamos. Y por último, bueno, la capacidad equivalente no es más que la suma de cada una de las capacidades individuales. Ahora sí, dicho esto, lo que podemos hacer es empezar a resolver el problema 1. Y bueno, lo que tenemos aquí es básicamente un circuito puramente capacitivo donde hay una fuente con una diferencia de potencial determinada. No tengo los valores de delta de B, ni de C1, C2, ni hasta C6, nada. Y los puntos que estoy marcando aquí son puntos importantes. El, el punto A, el punto B y el punto C, bueno, son importantes. Y nos dice el problema, según el diagrama mostrado, calcular la capacidad equivalente del circuito, el inciso A, la diferencia de potencial entre el punto A y C, o entre las placas del capacitor también, que es el inciso B, y el inciso C me pide la carga y energía en los capacitores C5 y C6. Bueno, para comenzar a resolver el inciso A hay que tener en cuenta lo que le decía hace rato. Aquí hay que tener en cuenta ciertas cosas a la hora de trabajar. Por ahí les puede resultar muy fácil darse cuenta si está en serie o en paralelo un par de capacitores o un trío de capacitores, pero lo más factible es siempre analizar lo que sucede con las cargas que dejan ciertas placas y que se van a otras.
al otro extremo de la otra, digamos. Lo que yo estoy marcando aquí con azul son las placas que se cargan positivamente y lo que está con rojo son las placas que se cargan negativamente. Ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. A la diferencia de potencial la pueden considerar de dos formas. Uno es que es capaz de hacer circular una corriente eléctrica positiva, y lo que yo supondría es que la corriente esa positiva sale del polo positivo, que es esta barrita más grande, viene por todo este lado, hace este recorrido, llega al punto A, se bifurca en tres secciones hacia el capacitor 3, hacia el capacitor 5 y el capacitor 2, y justamente esta corriente positiva me carga estas placas que están con azul con una carga positiva. Ahora sabemos que las otras cargas, las otras placas opuestas a estos tres capacitores deben cargarse con una misma magnitud pero de naturaleza contraria. Esto podemos considerar por un lado, o bien si consideramos una corriente eléctrica como sabemos que es lo que sucede en realidad, pero hay que recordar bien que esto de decir que hay una corriente eléctrica positiva y negativa, las dos son ciertas, pero esto es únicamente una forma de poder diferenciarlas. Nadie logró hasta ahora poder decir sí, hay una carga eléctrica negativa. Es simplemente una convención que se tomó para poder diferenciarla y nada más. Entonces, si consideramos una corriente negativa, deberíamos considerar otra cosa. Y es que la corriente sale de este sector, del polo negativo y circulando hacia abajo. Entonces, para este lado, la corriente estaría circulando en un sentido antihorario. Una corriente eléctrica negativa, y justamente también tiene sentido y sucede lo mismo porque si la corriente eléctrica sucede en este sentido como está indicando la flecha, lo que va a pasar es que las placas esta del capacitor 3, 5 y 2 se le van a ir los electrones hacia la placa del capacitor 1 y bueno, y van a quedar cargadas positivamente estas, justamente como me indica ahí. Ahora, sabemos que estos electrones de esta placa del capacitor 3 tuvieron que haber venido de algún lado. ¿Y de dónde están conectadas? Del capacitor 4. Y justamente los electrones que se fueron de aquí hicieron que quede una carga eléctrica positiva. Esta se tiene que inducir con una carga eléctrica negativa, al igual que esta. Y bueno, estas dos cargas negativas tienen que venir de algún lado. ¿Y de dónde pueden venir? Del capacitor 6. Bueno, lo marco aquí como está. Esta también negativa. Recordemos que esta placa se tiene que inducir negativamente también. Y esta carga negativa del capacitor 2 y del capacitor 6 tuvieron que venir de algún lado. ¿De dónde? Del capacitor 1. Y fíjense que se cumple todo un diagrama en el que las placas no... Es como que ninguna queda afuera, como se mostraba en un ejercicio de práctica dentro del trabajo práctico. Y bueno, como les decía, cualquiera de las dos consideraciones son válidas, pero siempre y cuando logren identificar correctamente esto, porque es lo que nos va a definir qué tipo de combinación es la que estoy analizando. Yo lo que hice ahora es, en base a este mismo diagrama, realizarlo de forma distinta sin que cambie la disposición en serie y paralelo que ya tiene el circuito. ¿Y qué es lo que dice básicamente? Bueno, fíjense, el punto A aquí se bifurca en tres secciones, hacia el capacitor 3, hacia el capacitor 5 y hacia el capacitor 2. Entonces, ¿qué hice aquí? El punto A, bueno, también hay una bifurcación aquí hacia el capacitor 3, hacia el capacitor 5 y hacia el capacitor 2. Y hasta ahí voy bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo? El capacitor el capacitor 2, fíjense, llega al punto C. Ahora, el capacitor 5, esta conexión o sea, este cable conductor conectado a esta placa, bueno, sigue del otro lado con la otra placa y llegando hasta el punto B. Ahora, el capacitor 3, nos damos cuenta que pasa como pasaba con los circuitos en serie. Hay un capacitor que depende del otro, digamos, aquí.
Entonces desde ya nos doy cuenta que estos dos están en serie, están uno al lado del otro, por lo tanto tendrían una misma carga y distinta diferencia de potencial. Entonces esta conexión llega hasta el punto B donde se une con la conexión que pasa por el capacitor 5. Lo que hice aquí fue exactamente lo mismo. Esta conexión que pasa por el capacitor 5 llega al punto B y la otra conexión por el capacitor 3 tiene que pasar también por el capacitor 4 y llega al punto B. Bien. Ahora también decíamos que esta carga negativa y esta carga negativa tuvieron que haber venido de la placa esta del capacitor 6, como estoy indicando aquí. Entonces hasta ahora mantengo la misma conexión, la placa esta. Entonces el capacitor 6 se conecta con el capacitor 2 y con el capacitor 1 en el punto C. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? El capacitor 6 se me conecta con el capacitor 2 y esta carga negativa con esta carga negativa vinieron de la placa del capacitor 1 y si nos damos cuenta tengo exactamente la misma conexión. Ahora este diagrama puede parecer un poquito más complicado, pero es exactamente el mismo razonamiento. Decíamos que en el punto A había una bifurcación hacia el capacitor 5 que llegaba al punto B, hacia el capacitor 3 que atravesaba también el capacitor 4 y llegaba al punto B, y por el otro lado había que bajaba hacia el capacitor 2 también. Recordemos que había tres bifurcaciones aquí, y la carga negativa del capacitor 4 y del capacitor 5 proviene de la placa del capacitor 6 como está aquí. También decíamos que el capacitor 6 se conectaba con el capacitor 2 y llegaba al capacitor 1, y justamente tengo estas cargas negativas con esta que tuvieron que haber venido de esta placa. Y tengo exactamente el mismo circuito. Ustedes pueden jugar tranquilamente con todos los circuitos que tengan de esta misma forma, siempre y cuando tengan bien en claro, digamos, toda la teoría, porque si no tienen en clara toda la teoría no van a poder realizar este cambio de diagrama. Bueno, ahora decíamos que el capacitor 3 y 4 están en serie. ¿Por qué? Porque esta carga negativa está limitada a la cantidad que puede cederle esta placa del capacitor 4. Y decíamos que cuando sucedía eso, lo que estoy teniendo en ese caso son dos capacitores que están en serie. Por eso es que dije aquí que C3 y C4 están en serie. Sabemos que la capacidad equivalente se suma a esta, se calcula de esta forma, y es lo que nos pide justamente calcular estas capacidades y por último la capacidad equivalente. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Junté un poco este término, elevo a la menos 1 a ambos miembros de la ecuación y lo que obtengo es la capacidad equivalente 1. Ahora, esta capacidad equivalente 1 puede tranquilamente reemplazarse como si yo tuviera en este sector un solo capacitor que responde a esta capacidad. Es decir, el capacitor 3 y el capacitor 4 pueden ser reemplazados por uno solo, el cual posea esta capacidad equivalente 1. Y yo lo puse de este lado. Ustedes pueden ponerlo en cualquiera de este sector, cualquier lado de este sector, siempre y cuando no incluya el punto B ni el punto A. Ahora el circuito que tengo es el siguiente. Y lo hice para los tres casos. Para los otros dos, fíjense, aquí estaba el capacitor 4. Lo omití y coloqué aquí el capacitor equivalente 1. Aquí, bueno, exactamente lo mismo. Aquí estaba el 3 y lo puse por el capacitor equivalente 1. Y bueno, sigo manteniendo los diagramas. Tengo esto. Y ahora puedo darme cuenta de qué sucede con los demás capacitores. Sabemos que aquí hay una bifurcación como sucedía en los paralelos, lo que significa que estos dos capacitores pueden adquirir su máxima carga, lo cual implica que están trabajando a una misma diferencia de potencial, están en paralelo, pero aquí no puedo sumar estos tres directamente, C2, C5 y C equivalente 1. ¿Por qué? Porque hay algo influyendo a mí que es específicamente este capacitor 6, el cual, bueno, justamente es función de estas dos cargas, es decir, la carga que tiene este capacitor en cuanto a la carga positiva se dividió en dos partes para C equivalente 1 y C5. Entonces yo lo que tendría que hacer es considerar estos dos elementos que son los más externos al circuito, y lo que podría hacer con esto es decir que están en paralelo, o sea, es correcto. Lo que sí, a esta parte la voy a dejar para trabajar después, pero es válido que tome únicamente estos dos elementos
porque justamente están en paralelos, en conjunto obviamente con C2, pero C2 también es dependiente de lo que pasa con C6. Entonces vamos a analizar primero C equivalente 1 y C5, están en paralelo, se suman de esta forma, tengo esto, y la capacidad equivalente 2 me da como resultado esto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacía? C equivalente 5 estaba aquí en diagonal y lo que hice fue eliminarlo para reemplazarlo por la capacidad equivalente 2, que es función de C5 y de la capacidad equivalente 1, que es lo que vemos aquí. Y lo que tengo, bueno, es este diagrama. Es mi nuevo diagrama con el que tengo que seguir trabajando. Lo hacemos también para los demás diagramas y lo que voy a tener es lo siguiente. Ya ahora me va quedando de esta forma el circuito. Aquí, bueno, fíjense que aquí estaba el capacitor 5. Eliminé toda la sección de arriba que estaba. Y aquí reemplacé el capacitor equivalente 2. Aquí también tenía para arriba un sector que estaban los demás capacitores, pero bueno, lo que corresponde es eliminarlo y seguir trabajando de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que tengo que analizar? Fíjense lo que pasa aquí. Les decía que el capacitor 6 y el capacitor 2 estaban sujetos, pero también el capacitor 5 y el equivalente 1, los dos conforman este capacitor equivalente 2. Ahora, este capacitor equivalente 2 está en serie con el capacitor 6. Yo les decía que la carga negativa de esta placa, que sabemos que este capacitor era función del 5 y del capacitor equivalente 1, justamente era producto de la carga positiva que quedaba aquí. Entonces, bueno, estos dos capacitores, como les decía, dependen de la carga que pueden quitarle a este. Por lo tanto, esos dos ahora, este y este, están en serie. Lo mismo que estaría sucediendo aquí. Lo que hice fue, bueno, ya sacar el punto B porque esos puntos son importantes. Yo les decía, ¿por qué? Porque no son puntos cualquiera donde hay una curva de desviación, digamos, de la corriente, sino que es un punto donde hay una bifurcación, no una desviación. Y por bifurcación me refiero a que se divide en dos o más secciones, como lo que pasa en el punto A. Aquí vemos que hay tres ramas. Por cualquiera de los lados que yo me venga, siempre voy a tener dos caminos para poder elegir y seguir, digamos. Lo mismo que en el punto C. Y aquí, bueno, tuve que eliminar el punto B porque eliminé esta rama reemplazándola por este capacitor equivalente. Lo mismo hubiera sucedido si es que yo colocara en diagonal aquí este capacitor equivalente 2, pero ahora el capacitor 6 yo tendría que haberlo colocado aquí abajo. Y eliminar este sector, digamos. Pero de igual forma voy a seguir manteniendo el mismo diagrama y el punto B, bueno, es como que lo tuve que eliminar para omitir un poco las cosas y que les resulte más fácil de entender. Entonces, sabemos que estos dos están en serie, cómo se calcula, de la misma forma que habíamos calculado hace rato, como la inversa de la capacidad, la misma operación, elevar a la menos 1 y me queda como valor de la capacidad equivalente 3 esto. Recuerden que cada capacidad que voy encontrando la voy enumerando, digamos, desde el 1 hasta la capacidad equivalente total. Entonces, ahora tengo mi circuito de esta forma. ¿Qué es lo que sucede aquí? Aquí podría decirse que estas dos placas del capacitor 2 y el capacitor equivalente 1, que fueron cargadas positivamente, o sea, se dieron sus electrones al máximo potencial porque están conectadas directamente con la fuente. ¿Qué significa? Que estos van a tener una misma diferencia de potencial, implicando que están en qué cosa? En paralelo. Vamos a ver lo que pasa en los demás diagramas. Aquí, bueno, voy a tener el mismo diagrama, pero aquí voy a tener esto. Por aquí circula la corriente, teóricamente, pero lo que voy a tener también es lo mismo. Estos dos capacitores que están en paralelo. Porque si yo digo que viene una corriente en este sentido, esta placa se va a cargar a su máximo valor y la otra placa también se va a cargar a su máximo valor. Están en paralelo. Prosigo de la misma forma, los cálculos son muy sencillos. Lo que hago simplemente es sumar estas capacidades y lo que me queda como resultado es esto.
vuelvo a plantear mi nuevo diagrama y lo que me estaría quedando es esto. Mi capacidad equivalente 4, C1 y para el otro diagrama tendría esto. Estos dos, como podemos ver, están en serie porque la carga negativa que puede adquirir este capacitor equivalente 4 va a depender de la carga que puede ceder esta placa del capacitor 1. Lo mismo que aquí. Entonces, bueno, están en serie. Lo que hago básicamente es sumar. Obtengo al fin la capacidad equivalente total. Este es el resultado. Yo lo que hice fue únicamente trabajar con letras porque, bueno, obviamente no había valores al principio en cuanto a la diferencia de potencial, las capacidades ni nada, pero en definitiva, el valor de esta capacidad equivalente responde a todo el circuito que yo tenía en un principio. Eso es lo importante. Ahora, el inciso A ya listo, lo encontré. El inciso B me pedía la diferencia de potencial existente en el capacitor 2 o precisamente entre los puntos A y C. Y bueno, lo que tengo aquí es justamente esto. Hay que prestar atención porque nos dice que en la figura se tiene que el capacitor equivalente total representa la suma de las capacidades contenidas en todos los capacitores. Es lo que les dije. Sabemos que la diferencia de potencial y la capacidad equivalente total pueden relacionarse mediante la ecuación general C igual a Q sobre delta de B. Esto es importante porque decíamos que al estar en serie, en paralelo respondían a distintas condiciones en cuanto al valor que pueden tener las cargas y la diferencia de potencial dentro de cada uno de estos. ¿Y qué es lo que tengo que analizar ahora? La diferencia de potencial. Y lo que tengo que hacer es desglosar, volver para atrás, pero teniendo en cuenta qué condición tenía yo antes de llegar a una capacidad equivalente producto de la suma de dos o más capacidades. Entonces, esta ecuación yo puedo despejar o puedo reemplazar. ¿Qué es lo que conozco de aquí, de esta ecuación? Yo la transformo en esta para mi nuevo circuito y lo que digo es que la capacidad equivalente total, esta la que encontré, va a ser igual a la carga total de mi circuito, es decir, la carga de la suma de todos los capacitores que responden a esta diferencia potencial sobre, bueno, esta misma, delta de B. ¿Y qué es lo que hago? Despejar la carga total, porque yo conozco la capacidad equivalente total, la encontré, delta de B me da como dato también, si bien no es un valor, pero lo tengo como dato en un principio. Y la carga total de mi sistema sería esta. Esto es importante porque dice que lo que debe hacerse para encontrar la diferencia de potencial del capacitor 2 es básicamente volver hacia atrás. Esto es volver al gráfico anterior donde se tenían dos capacitores, que sabemos que el capacitor equivalente total era función del capacitor equivalente 4 y C1. Y a su vez, C equivalente 4 era función del capacitor 2 y así vamos desglosando para poder encontrar. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que conocemos ahora la carga total del circuito. Este capacitor equivalente total era función de otros dos capacitores que estaban conectados en serie, que eran, a ver, vamos a ver, eran C equivalente 4 y C1. Entonces, la carga para C equivalente 4 y para la capacitor 1 va a ser exactamente la misma que esta. Es decir, este valor de carga va a ser el mismo para los dos capacitores porque recordemos que están en serie. Y bueno, lo que sucede ahora es que debemos analizar el par de capacitores que conforman el capacitor equivalente 4. ¿Por qué? Porque nos pide la diferencia de potencial del capacitor 2. Y aquí, bueno, no encontramos nada, pero vamos desglosando y vamos encontrando todos los valores. Sabemos que si bien tienen la misma carga, responden a distintas diferencias de potencial, por lo tanto yo podría calcular una diferencia de potencial para cada uno de estos. Pero a mí lo que me interesa es esto básicamente, porque aquí está contenido el capacitor 2, que es lo que me interesa. Entonces, usando esta misma ecuación, me queda que delta de B va a ser igual a Q sobre la capacidad. Entonces, si yo considero o quiero conocer la diferencia de potencial equivalente 4, va a ser igual a la carga equivalente 4 que aquí le encontré sobre la capacidad equivalente 4. De esta forma encuentro la diferencia de potencial de este capacitor. Si quisiera encontrar de este, bueno, sería
la misma carga, porque fíjense que poseen la misma, pero sobre la capacidad 1. Ahora, volviendo a esta ecuación, lo que voy a tener es lo siguiente. Sabemos que el capacitor equivalente 4, depende de otros dos. ¿Y de cuáles dependía? Del capacitor 2 y del capacitor equivalente 3. Estos dos estaban en paralelo, que significaba que tenían una misma diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial que yo encontré para el capacitor equivalente 4, que era función de estos dos, va a ser la misma para cada uno de estos. Y es lo que yo estoy poniendo aquí. Esta diferencia de potencial del capacitor equivalente 4, que era función del equivalente 3 y del 2, va a ser la misma. Y si yo reemplazo, me queda C equivalente por la diferencia de potencial de la fuente sobre la capacidad equivalente 4, como aquí. Entonces ya encontré aquí delta de B del capacitor 2. Es lo que nos pedía, entonces, bueno, ahí ya encontré el inciso B, cálculo resuelto. Pero bueno, esto es lo que vamos a seguir haciendo porque ahora nos pide cuál es la carga y la energía que poseen los capacitores 5 y 6. Entonces, nos dice, para encontrar la carga y la energía de los capacitores 5 y 6 debe realizarse el mismo procedimiento de seguir volviendo hacia atrás, con los mismos razonamientos anteriores, es decir, tomando como referencia qué sucede para una combinación en serie y en paralelo. Bien. Entonces teníamos esto. Recordemos que la otra parte era el capacitor 2, pero ahora lo que nos interesa es esto, porque aquí está contenido el capacitor 5 y el 6. Conocemos la diferencia de potencial. Ahora, aquí nos dice que este capacitor equivalente 3 es función del capacitor equivalente 2 y del capacitor 6. Por lo tanto, nos dice, estos capacitores se encuentran en serie. ¿Qué significa que se encuentran en serie? Que tienen una misma carga. Por lo tanto, a partir de esta diferencia potencial, planteando la misma ecuación general, yo puedo encontrar la carga equivalente 3, que va a ser igual a la diferencia de potencial equivalente 3 esta, por la capacidad equivalente del capacitor 3. La capacidad equivalente 3, no la capacidad del capacitor 3. La capacidad equivalente 3, así tal como figura aquí. Entonces, estos dos, este capacitor equivalente 3 nos dice aquí es función del capacitor equivalente 2 y el 6. Si yo encontré la carga del capacitor equivalente 3, significa que esa carga, como dice aquí, va a ser la misma para el capacitor equivalente 2 y la misma para el capacitor 6. Es decir, van a tener una misma carga. Por lo tanto, aquí ya encontré la carga del capacitor 6, que es la que me pide, y vale esto. Y a partir de la carga y la capacidad de ese capacitor, mediante esta ecuación encuentro la energía que es capaz de almacenar este capacitor. Bueno, aquí la primera parte, para el capacitor 6, de cuánto vale la carga y la energía. Ahora, sabemos que ese capacitor equivalente 2, como habíamos encontrado aquí hace referencia a la diferencia de potencial de equivalente 2, que era básicamente esto. Que yo puedo encontrar, ¿por qué? Porque conozco la carga equivalente 2. Si conozco la carga equivalente 2 y la divido sobre la capacidad equivalente 2, voy a tener la diferencia de potencial equivalente del capacitor 2. Y este capacitor es quien es función, no es función, mejor dicho, que depende del capacitor 5 y del capacitor equivalente 1. ¿Y cuál es el importante aquí? Bueno, el 5, que es lo que nos falta determinar, la carga y la energía. ¿Qué es lo que hacemos? Esta diferencia de potencial, sabemos que, vamos a ver si C equivalente 1 y C5 están en paralelo, porque aquí esta expresión me dice que tienen una misma diferencia de potencial. Y, a ver, C equivalente 1 y C5 sí justamente están en paralelo. Lo que decíamos, después este conjunto con el capacitor 6 estaban en serie, pero en definitiva estos dos tienen la misma diferencia de potencial. Bien, correcto. Es lo que me dice aquí.
esta diferencia de potencial equivalente 2 va a ser la misma que para el capacitor 5 y para el capacitor equivalente 1. Y va a tener, bueno, este valor. Ahora, con esta diferencia de potencial multiplico por la capacidad 5 y lo que voy a encontrar es la carga, porque recordemos que si bien tienen la misma diferencia de potencial, tienen cargas distintas. Y multiplicándola, este valor de diferencia de potencial por la capacidad 5, obtengo la carga del capacitor S. Bueno, entonces la carga sería esta. Aquí encontré ya la carga del capacitor 5. Mediante la misma ecuación de hace rato encuentro la energía en este capacitor que en definitiva responde a este valor. Y bueno, aquí estaría terminando lo que sería este primer ejercicio. Si nos damos cuenta es muy fácil, es muy sencillo, pero siempre y cuando analizando, como les decía, qué es lo que sucede con las placas. Si una se carga positiva, la otra se tiene que cargar negativamente. Si esa carga negativa que tiene la otra placa está sujeta o unida a dos o más capacitores, bueno, van a estar compartiendo a veces la cantidad de electrones que se distribuyen o a veces los electrones que ceden.